Tengo que estar en todo. Si no me avisan, tengo que estar en todo. Arranquemos a modo de resumen para cerrar la clase pasada y empezar la de hoy. Hablamos de ensayos biológicos. Dijimos que un ensayo biológico me iba a describir una valoración era para la valoración de ciertas sustancias y preparaciones que eran altamente complejas, que no podían ser caracterizadas completamente por métodos químicos, métodos físicos, que yo no podía garantizar o no podía garantizarse adecuadamente su potencia por un análisis químico y físico, y que su principio básico o fundamental de estos ensayos biológicos, o el principio del ensayo biológico a aplicar, era comparar una preparación desconocida, este desconocido que me traían a control para evaluar, este frasquito que me traían a control de calidad para evaluar, este desconocido con un estándar o patrón de referencia internacionalmente reconocido, y nosotros teníamos que determinar qué cantidad de sustancia que yo estoy examinando me va a producir el mismo efecto biológico que una cantidad dada, establecida, que yo ya tengo, de esta preparación estándar. A partir de acá habíamos descrito o habíamos establecido que los ensayos se dividían en dos grandes grupos: ensayos directos e ensayos indirectos. Habíamos dicho que en un ensayo directo nosotros, o era el ensayo mediante el cual medía la dosis de una preparación desconocida y de una preparación estándar que me iba a producir una respuesta específica, una respuesta de todo o nada, una respuesta cuantal, bien definida. ¿A partir de qué? De esta respuesta que yo definía, que era una respuesta, a partir de una dosis variable que yo iba a estar administrando para que me dé justamente esta respuesta fija, cuantal, de todo o nada, que yo necesitaba verificar. Que, como yo había aplicado una toxina en la clase pasada, en ese caso, por la aplicación de esa toxina, mi respuesta podía llegar a ser la muerte. Entonces yo tomaba una unidad experimental, le aplicaba en forma intravenosa esta toxina, no sé, aplicaba 0,1 mililitros por segundo, y tomaba una cantidad N de unidades experimentales, ejemplo rata, con la menor variabilidad biológica posible, y íbamos a obtener, no obtenía siempre el mismo resultado, iba a obtener los resultados que me iban a dar cada una de las unidades experimentales. A partir de ahí, con esos resultados, llevábamos a un gráfico. Ese gráfico representaba el porcentaje de respuesta en relación a la dosis, logaritmo de la dosis utilizada. Esas gráficas que obteníamos eran el porcentaje de respuesta, eran curvas de tolerancia, en la cual tenía una cantidad acumulada de animales que a determinadas dosis iban a producir la respuesta que yo estaba esperando, que en este caso iba a ser la muerte. Tenía dos curvas sigmoideas, una para el estándar y otra para la muestra. Las habíamos llamado curvas de tolerancia. Repitiendo, las respuestas eran básicamente fijas y las dosis las íbamos a estar variando. Como les decía, esto lo íbamos a hacer con la muestra y lo hacíamos con el estándar. Y veíamos, por ejemplo, y tomábamos como punto de referencia la dosis a la cual el 50% de estos animales a mí me habían dado una respuesta. Y veíamos
qué dosis necesité para obtener esta respuesta en el 50% de los animales. Y después, matemáticamente, esas curvas sigmoideas, tomando ese punto y estadísticamente, lo podíamos convertir en una símil campana de Gauss y ver el comportamiento. A partir de ello, nosotros podíamos relacionar la potencia supuesta, la que me trajo Gabriel a control de calidad, con la respuesta de la potencia que yo hallé sobre mi desconocido, por un factor, por un R, y este R era la relación existente entre las dos curvas. Esta relación que yo iba a estar estableciendo de cuán separadas, cuán cercanas están estas curvas para ser comparables. Como les decía, partía de una potencia supuesta. Ese factor de corrección, ese factor R que me separaba estas sigmoideas, me corregía y me decía cuánto yo tenía que mover la curva del desconocido para acercarme lo más posible a mi estándar de referencia, lo más superponible posible. Sabíamos que partíamos de esta potencia supuesta y yo iba a hacer las diluciones que creía necesarias, que tengo validadas para mi método y establecidas justamente para llegar a esta potencia del estándar y lograr de la mejor manera posible que ambas curvas lleguen a lo ideal, que se acerquen lo máximo posible, que se puedan superponer para establecer que eran comparables. Por lo tanto, debían estar lo más cercanas posibles. Y recordémonos que a estas diluciones que yo iba a estar llegando, había dicho que correspondían a diluciones para llegar a una potencia equipotente. Y lo recalco porque en todos los ensayos vamos a hablar de potencia equipotente, potencia, y ahora vamos a agregar dos términos nuevos que son equidistantes y calculadas en progresión geométrica, no en progresión aritmética. Pero ahora vamos a explayarnos más con la potencia un poquito más adelante. Entonces estas diluciones de mi muestra, de mi desconocido, de mi unknown, debían ser de tal manera que yo lograra que fueran equipotentes para lograr la máxima efectividad en la cercanía de las curvas. También habíamos visto que esta símil campana de Gauss, cuando yo la convertía, podía ser mucho más ausada, mucho más, mejor dicho, no ausada, perdón, mucho más estrecha, mucho más aguda, o podía ser mucho más aplanada, y eso me hablaba de una campana de Gauss con un cálculo de intervalo de confianza que podía ser o más acotado o más amplio, y me hablaba de la precisión del método, de la precisión con la cual yo hice la validez de mi ensayo y que los resultados pudieran ser más robustos o menos robustos. Esta campana de Gauss me decía en definitiva cuán diferentes o similares iban a ser estos valores que yo encontré para un análisis repetido de una misma muestra homogénea, para darle una definición. Y esta precisión de la que estoy hablando, este intervalo de confianza que teníamos que estar teniendo en cuenta, me hablaba también de la variabilidad biológica. ¿Por qué? Porque este ancho me hablaba de cuán cercanos o cuán lejanos están todos los valores entre sí que obviamente yo obtuve a partir de la misma muestra.
Habíamos definido que este tipo de ensayos directos tenían requisitos particulares y requisitos generales. Ahora vamos a ver que el ensayo indirecto también tiene la misma categoría, que tiene requisitos particulares y requisitos generales, pero que van a tener una van a variar, van a ser distintos. Acá, como requisitos generales, habíamos dicho que hablábamos de una aleatoriedad de la muestra y hablamos de la distribución normal de la respuesta. Por un lado, lo que les contaba de la campana de Gauss y por el otro lado, de la aleatoriedad de la muestra, que dentro de un mismo universo, perdón, que ya había ese universo sido elegido con la menor variabilidad posible, elijo aleatoriamente las unidades experimentales disponibles. Aleatoriedad de la muestra, distribución normal de la respuesta. Además, helio, tengo los requisitos particulares. En los requisitos particulares habíamos hablado de la homoscedasticidad de varianzas. ¿Qué implicaba esto? Yo tenía que la cantidad de resultados que me daban de la dosis del patrón en la sumatoria de esas respuestas, a la hora de hacerlo con la muestra, que hacíamos lo mismo con la muestra, obteníamos también una sumatoria de respuestas, con lo cual yo podía sacar o podíamos calcular las dos varianzas. Tomaba el cálculo de la varianza del estándar y la varianza de la muestra, hacía el cociente, por convención ponía el valor mayor arriba, igual no vamos a hacer el cálculo, esto era modo de explicación, el menor abajo, en el denominador, y ese cociente de varianzas me debía dar un valor mayor a la unidad. A ese valor lo llamábamos F experimental, el F de mi ensayo, y con ese F experimental, ese F calculado, yo me dirigía a... Espérenme un minutito, por favor. Me dirigía al F de tabla. Espérenme un minutito. Está pasándome algo en la máquina y no sé qué. Espérenme. Algo que no sé qué significaba. Entonces, les contaba, perdón la interrupción. Lo que les decía, este cociente de varianzas entre el patrón y la muestra me va a dar un valor mayor a 1 o me debería dar un valor, un número mayor a la unidad. Y este F experimental, este F calculado, lo iba a contrastar con mi F de tabla. Mi F de tabla que era el estadístico de Fisher, donde yo buscaba para un intervalo de confianza del 95%, la tabla de Fisher para un alfa de 0,05 o probabilidad del 95% o probabilidad de 0,95, entraba por numerador y denominador que usaba para el ensayo,
la cantidad de unidades experimentales, que en este caso, por ejemplo, era 6, entrábamos a la tabla de Fisher, buscaba este F, este estadístico de Fisher, este F de tabla, lo comparaba con mi F calculado debía ser menor que mi F de Fisher para que justamente yo poder decir que mi criterio de aceptación de ensayo es correcto. El F calculado menor al F de tabla y es mi primer criterio de aceptación del ensayo. Primer criterio de aceptación del ensayo. ¿Por qué digo primer criterio de aceptación del ensayo? Porque el próximo criterio de aceptación del ensayo va a ser el criterio que corresponde a el intervalo de confianza. Recuerden que el intervalo de confianza es la tercera pata para establecer el ensayo es válido. Y fíjense que estoy hablando del ensayo, no estoy hablando de la muestra. La muestra ni siquiera figura acá. Yo estoy hablando del criterio de validez del ensayo, como lo vamos a hablar también con el resto, con el ensayo indirecto. Bien, a partir de acá que yo establecí que mi criterio de aceptación del ensayo está cumplido, está aceptado porque mi F calculado es menor al F de tabla, paso a calcular la potencia, que ahora vamos a ver que la potencia va a ser igual, mi potencia calculada va a ser igual a mi potencia supuesta por este R, por este factor de corrección que me acerca o me aleja a las curvas entre sí. Y va a estar dado este R por la diferencia que encontramos por el cociente entre las dosis efectivas, que eran los puntos donde el 50% de la población manifestaba o mostraba la respuesta esperada. Y acá podíamos ver, cuando hacíamos los gráficos, que la respuesta del desconocido podía estar a la izquierda o podía estar a la derecha. Podía estar sobrevalorada o podía estar subvalorada. Si yo supuse que mi desconocido tiene mayor potencia, porque necesito menor cantidad para dar el efecto, o sea, tiene mayor potencia de la que supuse, bueno, me dará sobrevalorada. Y si necesité menos dosis para dar una respuesta con respecto a la potencia supuesta, este R va a ser mayor a 1, tiene, por ejemplo, es mayor a la unidad y bueno, y puede estar subvalorada. Derecha o izquierda, pero básicamente el R me va a servir para que sean lo más semejantes posibles. ¿Hasta acá me siguieron? Vamos a ver que a partir de este R y de la potencia voy a calcular una potencia, bárbaro, una potencia superior y una potencia inferior. Estas potencias superior e inferior era lo que me daban los límites, los intervalos de confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo iba a tener un valor supuestamente verdadero, el valor verdadero, que va a ser, para que entendamos, donde la media reúne todas las respuestas, y un intervalo que me va a dar los límites de potencia especificados también en monografía, donde esa potencia va a poder caminar y va a poder pasear. Entre un límite superior y un límite inferior voy a encontrar mi valor verdadero. A diferencia de lo que pasa en un producto farma, que yo tengo un 4% del valor declarado sobre droga tal cual y es un 4%. ¿Tiene límite superior y límite inferior? Sí, pero no se calcula, porque básicamente en un producto de síntesis orgánica
un producto de farma, de los que conocemos en aseguramiento, es 4% de porcentaje, peso en peso, como lo quieran ver, pero correspondiente al valor declarado. Podremos discutir si es sobre droga tal cual o sobre droga seca, de acuerdo a la especificación y lo que me pida la especificación, pero ibuprofeno 4%. Porcentaje valor declarado. Acá no. Tengo límites en aseguramiento, sí, pero no se calcula. Tiene razón de ser calcularlo para una carta control, no para un control de calidad permanente. Acá sí, porque yo en un biológico no tengo un 4% de ibuprofeno. Tengo un 4 más menos y una especificación que me establece el límite donde me puedo mover. ¿Me puedo pasar? No. ¿Cómo se llama ese límite? Intervalo de confianza. Superior e inferior. ¿Dónde está establecido? En monografía. Como la potencia. También está establecido en monografía. Por eso quiero que veamos con este cuadrito que tenemos acá el ejercicio 3. Ahora que lo vamos a ver. Bien. Hasta acá me siguieron. Son todos hermosos, divinos. Me dicen que sí. Y ya con mis gritos los despabilé. Bien. Che, qué raro lo que le pasó a esta maquinola loca que empezó a andar sola, ¿eh? Hay algo en esta maquinola loca que yo le hice. Bien. Vamos a... Tengan a mano este cuadrito, porfa, porque lo vamos a tener. Yo lo voy a sacar para poner la guía, por si alguno no la tiene a mano. Porque a veces pasa, estamos en el laburo, tenemos mil problemas, mil cosas acá y por ahí no la tenemos. Como les decía antes de empezar la clase, resignamos los problemas completos de la guía, les voy a dar un paneo para que la veamos, y sí me voy a centrar en dos clases de ejercicios muy simples, que son el 3 y el 7. Del ejercicio 7 voy a hacer pregunta teórica, seguramente en el examen, no voy a hacer el desarrollo porque es eterno, y en el ejercicio 3 por ahí sí les doy un problemita para que lo puedan calcular, porque van a ver que es muy sencillo. Después vamos a volver a este, pero primero quiero... Fíjense todo lo que hay que calcular para un solo problema. Me pegan un tiro. Me vienen a buscar. Yo sé, si yo les doy esto en un curso de verano, me vienen a buscar. Me vienen a buscar y me pegan un tiro, ya sé. Sí, tal cual. Yo por eso trato de portarme bien. 2 tiros, sí. Vienen con un tanque. Ya me dinamitan el edificio. Sí, yo sé. Es que yo también lo haría, chicos. 4 hojas de ejercicio no resisten. Por eso sí quiero que resistan el de aseguramiento. Porque ahí no tengo forma de zafar. Sí, 3 y 7. No tenemos forma de zafar. Final, regulatorio. Eso no podemos zafarla. Bien. Ejercicio 3. Fíjense en este ejercicio. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que, a ver si todos lo podemos ver. La abuela ya no lo ve. Olvídate, y la calculadora, nunca me voy a olvidar. Una alumna que se queda sin pila en la calculadora el día del examen. Yo no les puedo explicar los gritos que pegaba esa chica. Se largó a llorar, fue una crisis, te querés matar. No sabés quién sos, te pasó en analítica, buah. No. Aparte es tu calculadora a la que vos le brindás tu vida. Le brindás tu vida a la calculadora. Y que te den otra, es una variable que no es tu calculadora. Claro, yo te presto mi calculadora, pero no es tu calculadora. No es la que tocaste, la que maltrataste, la que le pegaste, la que vio tus lágrimas. Es otra.
Es como si a mí me cambiaran la taza de café. No puedo tomar café en otra taza. No, es así. Bien. Ejercicio, claro, tal cual. Los enojos, la revolea, todo. La que se te cae, la que se te... Todo. Comparte tu vida. Ejercicio 3. Vamos a leer el... Yo, la verdad que me hago la superada. Ay, Daniela, ya necesitas anteojos. Les voy a hacer una aclaración que hoy me acordé. Está circulando nuestro cuaderno cuando éramos estudiantes de valoración con los ejercicios, las fotocopias, 1000 cosas. Tengan cuidado porque tiene 1000 errores. 1000 errores. Está prolijo, tiene los temas, tiene 1000 errores. Pero está circulando. ¿Qué quieren que les diga? Alguien lo encontró, lo copió y lo circuló. Bueno, fíjense cómo empieza el problema 3. Sea la especificación para la aceptación de la potencia y su intervalo de confianza de cierta sustancia la siguiente. Potencia compendiada 90-110 del valor declarado. Potencia compendiada 90-110 del valor declarado. Potencia declarada. Esto vendría a representar la potencia declarada en el rótulo. En aseguramiento, en la materia prima la pondrá el fabricante del farmacoquímico o en producto terminado la pondrá el que hace el producto. Ibuprofeno 4%, valor declarado. Tiene el 4% de principio activo. Acá tenemos la especificación, el rango que me permite la monografía de farmacopea. Y en este caso está entre 90 y 110 de ese valor declarado. Esta especificación, este rango que te permite, no se declara en un biológico, en el rótulo. Está en la monografía de farmacopea. En este caso, entre 90 y 110 del valor declarado. Potencia compendiada, 90-110 del valor declarado. Intervalo de confianza, 80-125 del valor hallado, del valor calculado, del valor averiguado del ensayo. ¿Sí? Compendiado declarado. Intervalo de confianza sobre el valor hallado, sobre el valor calculado. Del averiguado en el ensayo. Bien. Justamente recalco esto porque recordar que en un producto biológico no me alcanza la especificación solamente de potencia, criterio de validez del ensayo. Además tengo que especificar con qué precisión está permitido alcanzar ese resultado de precisión, ese resultado robusto, alcanzar ese resultado de potencia. Se permite alcanzar ese resultado con una precisión entre el 80 y el 125. No es un concepto fuera de lo que hablamos en la otra materia, ¿sí? Tengan en claro que estos conceptos se cruzan. Intervalo de confianza compendiado en monografía. Y que era el último criterio de aceptación del ensayo. Requisitos generales, requisitos particulares, criterio de aceptación del ensayo. Intervalo de confianza. De manera tal, si obtengo el valor de potencia que esté dentro de la especificación permitida,
pero lo obtuve con un ensayo cuya precisión, su intervalo de confianza es dudoso, voy a volver a la diapo anterior, a la presentación anterior, porque quiero que les quede, pero qué boncha que soy, hay que ser tontina, ¿eh? Hoy porque hay que jugar con... Todos estos ejercicios, el A, el B, el C y el D, se hacen pensándolo con este cuadrito que les voy a poner de nuevo en la presentación para que no se pierdan. Campus, dale, es tan fácil. Quiero que lo vean gráfico. Cualquier cosa lo repito de nuevo. Si lo tenemos que esperar de nuevo. Entonces, repito, como para mi producto biológico no me alcanza la especificación de la potencia, sí, pero no lo tengo pegado en esa hoja, entonces si ustedes se lo quieren pegar por comodidad de ustedes, se lo pegan. La verdad que no, no se me ocurrió nunca pegar esa hoja. Pegalo vos, si querés pegártelo, pegalo, Danilo, no hay problema. Nunca se me ocurrió a mí pegarlo para nada, pero bueno. Entonces, lo que les decía, como para mi producto biológico no me alcanza especificar solamente la potencia y tengo que esperar, tengo que especificar con qué precisión está permitido o qué precisión está permitida para alcanzar mi resultado, y lo permitido para este resultado es 80-125, que está comprendido este intervalo en mi monografía, era mi último criterio de validez. Entonces, como era mi último criterio de... Acá está. Acá estás. Era mi último criterio de validez. Si obtengo un valor de potencia, fíjense que yo acá en el cuadro puse potencia conforme, no conforme. Intervalo de confianza conforme, no conforme. Entonces, si yo obtengo una potencia, un valor de potencia que está dentro de la especificación permitida, pero la tengo con un intervalo de confianza que no está conforme, voy a rechazar mi ensayo. No puedo decir que mi muestra tiene un resultado acorde. Mi muestra se obtiene a partir de un ensayo dudoso. ¿Sí? Entonces, vuelvo. Si la potencia me da conforme, pero el intervalo de confianza no me da conforme, rechazo el ensayo. Si la potencia me da conforme, me da dentro de los valores, me da dentro de la especificación, y el intervalo de confianza me da dentro del intervalo de confianza establecido en la especificación, acepto la muestra porque el intervalo de confianza está correcto. Si la muestra no me da conforme, pero el intervalo de confianza es el correcto, rechazo la muestra porque lo que no cumple es la muestra.
el intervalo de confianza es correcto. Si la muestra no me da bien, no me da dentro del rango, y además no me da el intervalo de confianza, rechazo el intervalo de confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Que como criterio de validez del ensayo, si el intervalo de confianza no está cumpliendo, no me importa nada, se vuelve todo para atrás y se hace todo de nuevo. ¿Por qué? Porque cualquier resultado que obtenga de un intervalo de confianza que no es robusto, no es confiable, está fuera de la especificación, no puedo decir que mi muestra es viable. ¿Quedó claro? Los 4 ejercicios son para jugar numéricamente de esta manera. Bien. Ahora, vamos a el ejemplo A. El ejemplo A. Caso A. Dice, valor declarado 500 unidades internacionales, valor hallado 455 entre 410 y 505. Potencia hallada e intervalo de confianza con el que obtuve esa potencia. Valor hallado. Y ese valor hallado tiene una especificación de ¿cuánto? De 80 a 125, porque hablo del intervalo de confianza. Y el valor declarado, 500 unidades internacionales, porque tengo una especificación que va de 90 a 110. ¿Cómo harían el ejercicio? La forma más fácil es decir, si el valor hallado de la potencia es 455 y lo divido y hago el cociente con el valor declarado, 500 unidades internacionales, y lo multiplico por 100, me da un porcentaje. Ese porcentaje me da 91%, ¿verdad? ¿Me siguen? Bien. Ese 91% está dentro de la especificación entre 90 y 110. Primera parte. Estoy dentro de la potencia que cumple. Segunda parte. Sí. $410. Hago el cociente por 455. ¿Por qué? Porque en el valor hallado tengo el límite de potencia inferior que es 410. Entonces hago el cociente de potencias. Sí, 410 sobre 455, que es mi valor hallado de verdadero, lo multiplico por 100, me da un 90%. Y si el límite superior del intervalo de confianza, 505, hago el cociente sobre el valor hallado, 455, y lo multiplico por 100, me da 101%. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Correspondiente al intervalo de potencia permitido, que 455 está dentro de ese intervalo. Me da estos dos valores. Estos dos valores están dentro de 80 a 125. Da 110, da 111. 505 dividido 455 da 111. ¿Quién me preguntó? ¿Pablo no? ¿Quién me preguntó? Mauro,
455. 505. ¿Ya que vos decís que hice mal la cuenta? Bueno, Mauro. No, dije 111. ¿Dije 101? ¿Dije 101? Mauro, dije 101. Es mi casa. Es mi casa. 111. Da 111, perdón. 101 es mi casa. Bueno, chicos, téngame paciencia. 111. 101 es mi casa. 111. 111. 111. Me quedé traumada porque me van a venir a buscar. Sépanlo. Eh, bien. Ok. Así se hacen los 4 ejemplos. Así se hacen los 4 ejemplos. Fíjense, cuando los hagan en casa, que es sumamente sencillo, que algunos pueden dar y algunos pueden no dar. Y la última pregunta sería, ¿qué haría frente a cada uno de estos resultados? ¿Qué haría ante cada uno de estos resultados? Y esa respuesta se resuelve con este cuadrito que pusimos acá para el entendimiento del problema. No me importa que la potencia me cumpla si el intervalo de confianza no es preciso, no me da un dato robusto del ensayo y esta muestra fue calculado con un intervalo de confianza el cual no es representativo, no es fiable para informar los resultados. Con este cuadrito se responde la última pregunta. Bien, hasta acá comprendimos. Ejercicio 3, perfecto. Ahora, ninguna pregunta de esto, ¿no? Ok. Ahora vamos a hacer un viaje maravilloso. En la guía de problemas, donde vamos a ver algunas cositas a tener en cuenta rápidamente, sobre todo en los problemas de ensayo directo. Bien, otra vez volvemos a la guía. Porque creo que uno de sus compañeros había pedido un par de así para ver. Fíjense que cuando planteamos este tipo de ensayos, tiene lo que corresponde al ensayo, la siguiente tabla resume los resultados de una determinación de la actividad a través de un ensayo directo sobre unidades experimentales cobayos. Se anestesian los cobayos, se canularon, se les administró 0,2 mililitros por minuto. En la tabla registra los tiempos que buscamos para hacer la curva. Se utilizó la respuesta por kilo de peso para calcular la potencia y estos límites de confianza de la preparación desconocida. Tenemos un patrón con una potencia de una unidad internacional por mililitro. La unidad internacional por mililitro es la unidad en la que trabajamos con los biológicos, las unidades internacionales, como en antibióticos, como todos los biológicos, y plantea una potencia supuesta del desconocido de 500 unidades internacionales por ampolla.
500 unidades internacionales por ampolla. Para los que no están en aseguramiento no se hagan problemas. Para los que están en aseguramiento, tengan muy en cuenta lo que es 500 miligramos por ampolla, solución oftálmica, ungüento, la dosis en la que tienen que ver para hacer los cálculos. No todo es comprimido. Hay polvos para suspensión, hay ungüentos, hay colirios, suspensiones oftálmicas, cremas. Les tiro así un dato como para que piensen cómo se desarrolla cada una de las... Sí, no me importa, sí. Lo que tenés que saber es cómo desarrollar la fórmula farmacéutica a la hora del cálculo de la dosis. Ok. Somos 50 ahora. Yo no quiero salir de la conference y no poder volver a entrar. Danilo, de las fórmulas farmacéuticas tenés que saber el desarrollo. El desarrollo de cómo poner la dosis en la fórmula. Y lo que te estoy dando es el machete de saber ungüento, crema, solución oftálmica, jarabe, porque no sé cómo va a venir. ¿Entendés? Entonces, que sepas a la hora de desarrollar el problema que no todo es comprimido. Porque va a caer una solución oftálmica, va a caer un ungüento, va a caer una crema, ¿sí? No te va a caer un comprimido. Y si sabes eso, sacas el problema. No sabes el desarrollo de la fórmula farmacéutica, qué poner ahí, perdiste todo el problema. Y ahora que veo ampolla, me acuerdo, porque hay ampollas de fentanilo. Y ahora que veo ampolla, veo ampolla. Bien. Límite compendiado para potencia 90-110. ¿Qué hacemos, chicos? Mayoría. ¿Salimos de la conference o no? Yo tengo un miedo de no poder entrar. Tenemos 50 en aula. A mayoría. Queda la conference grabada, queda la presentación grabada. No, nunca, nunca. Lo único que me pide es el tiempo, que yo le pongo tiempo ilimitado. Empezar hoy y terminar en el 2094. No, cantidad de alumnos no me pide nunca. Bueno, salimos y suerte, ¿eh? Si no podemos entrar, un besito. Bueno, ok, cortamos acá y volvemos a abrir. Y sí, chicos, que yo hago lo que puedo. Lo llamo. Claro. Bueno, cerremos.